días, estamos muy contentos que en este primer domingo de la semana podemos estar celebrando esto tan especial para cada uno de nosotros, que es la Cena del Señor. Queremos que sea un tiempo especial para usted, mi querido hermano, en donde usted pueda derramar en esta mañana su corazón delante del Señor, su corazón en adoración por eso tan precioso, por eso tan maravilloso que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de darnos la salvación y la vida eterna. Queremos en esta mañana iniciar la Santa Cena y lo vamos a hacer orando al Señor para agradecer por este momento que vamos a pasar juntos, a través de unir nuestros pensamientos, de unir nuestros corazones en torno de esto tan maravilloso, que es recordar la obra de salvación a favor nuestro, hecha por Cristo Jesús. Vamos a orar en este momento, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ir a la presencia de Dios y le vamos a decir: Padre, en esta hora queremos darte gracia, oh Dios, porque podemos llegar a ese lugar santo en donde tú estás, allí en el cielo. Y tenemos un deseo en nuestro corazón en esta mañana. Ese deseo que se extiende y que también aquellos que hemos sido salvados por tu gracia, queremos presentar esa ofrenda espiritual a quien nos amó de tal manera, como dice la palabra. Nos amó de tal manera que nos envió a su Hijo amado para morir en aquella cruz. En esta hora queremos rendir nuestra adoración. Queremos que nuestros corazones hablen, que nuestros corazones te adoren. Y Padre, que tú puedas recibir todo lo que aquellos que hemos sido salvos por tu gracia queremos presentar en esta mañana. Y en el nombre de Jesús oramos y te damos todas las gracias. Amén y amén. Muy bien, así damos inicio a lo que es la Cena del Señor. Vamos a dar gracias en este momento para poder participar del símbolo pan y del símbolo vino, para recordar la obra de Cristo en favor nuestro. En el pan vamos a recordar su cuerpo, que fue roto por causa de nuestros pecados. En la sangre vamos a recordar a Jesús haciendo con esa sangre la remisión de nuestros pecados. Por eso, Padre, en esta hora vamos nuevamente a tu presencia y queremos recordar cómo aquel cuerpo fue hecho pedazos por nosotros, cómo aquel cuerpo cargó con cada uno de nuestros pecados. Por eso queremos participar del pan, pero también queremos participar de la copa. Queremos representar en ese vino aquella sangre tan preciosa como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, que fue derramada por tu Hijo Jesús allí en la cruz del Calvario. Padre, que en esta hora tú puedas recibir este agradecimiento que surge de lo más profundo de nuestro corazón. Y en el nombre de Jesús oramos y te damos todas las gracias. Amén y amén.
Muy bien, así vamos a comenzar en esta mañana tan especial, esta tarde para muchos también, que nos llevan a ese momento tan especial en la vida de Jesús. Ese momento en donde Él tuvo que cargar con aquello que era nuestra responsabilidad, cargar con aquello que era una sentencia que pesaba con cada uno de nuestros corazones y de nuestras vidas. Él se hizo responsable de nuestros hechos. Y eso sucedió allí en la cruz del Calvario. Yo no sé, mi querido hermano, si usted en algún momento de su vida se sintió tal vez muy apreciado, muy reconocido en algún momento. Seguramente la vida nos ha dado esos momentos en donde personas nos han valorado y nos han hecho sentir de una manera que tal vez nosotros jamás imaginamos en nuestra vida. Pero quiero decirle que también están de los otros momentos. Esos momentos cuando nadie te valora, nadie te aprecia, nadie parece que nos tienes en cuenta. Y la profecía bíblica nos habla justamente de algo que iba a distinguir la vida de Jesús. La profecía bíblica nos marca que la vida de Jesús en un momento iba a estar sentenciada por este sentir. Por eso este pensamiento tiene algo muy importante que queremos compartir juntos en esta mañana, que es un sentir que tuvo que pasar Jesús mientras vivía acá en la tierra. Por eso Isaías, 700 años antes del nacimiento de Jesús, él va a profetizar algo que iba a suceder en la vida del Señor. Y allí, en ese capítulo tan maravilloso, allí en Isaías 53 y en el versículo 3, nos va a decir algo que iba a acontecer en la vida de Jesús. Por eso vamos a darte, mi querido hermano, ese tiempo para que vos puedas, o usted pueda buscar allí en Isaías capítulo 53, versículo 3, este texto y lo podamos ir mirando juntos. Y nos dice allí en Isaías capítulo 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Miren, allí la palabra despreciado, cuando nosotros vamos y comenzamos a investigar, está hablando de ser el último. Ese es el concepto, de ser el último. Y a veces nosotros hemos vivido estas instancias, en cuando las personas tal vez no te valoran, no te aprecian y te consideran como sos lo último de una situación o de una experiencia o de una vivencia. Y eso es lo que Jesús pudo experimentar en su vida, que Él iba a ser despreciado, iba a ser tenido como el último, como alguien sin consideración. Y la generación de aquel tiempo iba a tener este sentir con su persona. Y eso nos dice la profecía bíblica. Sin duda Jesús no venía a morir en la cruz, no era la misión. Él vino a proponer un reino a su amado pueblo. Pero sin duda Israel no estaba preparado para recibir a su rey. Por eso la Escritura nos dice que allí Él iba a ser despreciado, porque en ese desprecio, en el hecho de que Jesús no iba a ser considerado, que iba a ser tenido como el último, eso radica en un inicio de algo que iba a ser el rechazo de ese rey. Acuérdense que las profecías y
Y Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado. Un reino iba a ser instalado. Esa era la propuesta original en primera instancia que estaba relacionada con la persona de Jesús. Pero sin duda, su pueblo, su nación, no podían reconocer en ese Jesús a su Mesías, a su Rey. Y entonces ellos como nación iban a expresar este sentir hacia su persona. Por eso la palabra nos dice allí que Jesús iba a ser despreciado. Y sabes, mi querido hermano, hoy estamos en la cena del Señor y estamos en estos momentos tan preciosos, tan íntimos con el Señor. Y es como que podemos también hacer una pausa. Y en esa pausa, estar recordando nuevamente que no fue solamente en aquel tiempo que Jesús fue despreciado. Hoy el mundo desprecia a Jesús. Ese sentir se ha mantenido por los tiempos. Y la Escritura nos dice que Él fue despreciado por su pueblo. Y allí se inicia una cadena de sucesos que iba a terminar en que Jesús un día iba a pasar inevitablemente por la cruz del Calvario. Su Rey, su Mesías, iba a ser muerto. Su Rey, su Mesías, iba allí a ser despreciado por aquellos que debían amarle. Qué tremendo esto, ¿no? Y yo creo que ese desprecio del corazón de aquella generación es el sentimiento que tal vez en este momento no embarga nuestros corazones, sino que nuestros corazones en este momento, rodeando los símbolos, el pan, la copa, está lleno de aprecio, lleno de valoración por aquel que dio su vida por nosotros, por aquel que vino a traernos salvación y vida eterna. Pero el texto no solamente dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, sino que también fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Fue menospreciado y no le estimamos. Miren, el texto comienza diciéndonos Isaías que fue despreciado y desechado. Y termina el texto, el versículo, Isaías capítulo 53, versículo 3, que dice que fue menospreciado y no le estimamos. Fue tenido como el último, pero termina diciendo no lo estimamos. Y ese es el concepto que quiero marcar en esta hora de la cena del Señor. Ese pensamiento allí que dice de la última parte de este texto del versículo 3, y no lo estimamos, significa que Jesús fue tenido como a nada, como a nada. Por eso yo le puse ese título hoy, como a nada. Comenzó con aquella generación que no le estimó, sino que le despreció, lo tuvo como el último, para terminar el mismo texto y decir que Jesús fue tenido como a nada, como alguien que vino a su pueblo a traer un mensaje de amor, de esperanza, a plantar un reino, pero que su nación lo tuvo como nada. Miren, hoy estamos aquí
estamos por participar en un rato. Y la idea no es porque Jesús para nosotros no significa nada, sino porque Él significa todo. Porque Él le ha dado sentido, dirección, porque nos ha dado una esperanza que se encendió en nuestros corazones. Porque por su gracia hemos sido salvados, pero también su Espíritu Santo en un momento ha convencido de cómo nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados. Nos ha allí en nuestro corazón convencido de que estábamos separados de Dios, que éramos dignos de condenación. Pero la obra de Cristo nos ha redimido para Dios, nos ha vuelto allí al obispo y pastor de nuestras almas. Por eso en esta hora Jesús no es un nada para nosotros, sino es un todo. Y esa secuencia de que Jesús no fue, como dice este texto, estimado por su generación. La palabra va a mostrar distintas evidencias de esta situación. Cómo su nación jamás pudo tenerlo a Jesús, tenerlo al Señor, como el Hijo de Dios. Como que en su persona se estaban cumpliendo todas las promesas de Dios. Por eso la Biblia nos describe que en su nacimiento, ya ahí vamos a comenzar a ver cómo Él no fue estimado, cómo Él no fue tenido como el todo, sino como nada. Porque cuando los magos llegan en este tiempo, que estamos ya en víspera de festejar su nacimiento, la natividad de Jesús, nos dice allí en Lucas capítulo 2, verso 2, que los magos llegaron y comenzaron a preguntar: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Qué ha nacido? Ahora, los magos del oriente, guiados por la estrella de Belén, ellos estaban siendo notificados de que en Israel había nacido un rey, el rey de los judíos. Pero la nación nada sabía. Y la razón era porque al Señor lo tenían como a nada. En Lucas capítulo 2, versículo 7, lo vamos a buscar, nos va a decir algo para apoyar lo que estamos diciendo, que en su nacimiento Jesús fue tenido como a nada. Porque en su nacimiento, dice allí, en Lucas capítulo 2, versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el mesón. Tremendo, ¿eh? El rey de Israel, el que venía a proponer un reino, aquel que venía a cumplir todas las promesas dadas a David, él no tuvo un lugar digno
dónde nacer. ¿Por qué? Porque a Jesús se lo tuvo como nada. No le estimaron. Pero eso no solamente ocurrió en su nacimiento, sino en su vida. Él no fue apreciado en su nacimiento y en su vida no fue aceptado como lo que era el Hijo de Dios. Por eso la Escritura nos dice allí en Mateo capítulo 13, versículo 55, y lo puede buscar en su Biblia y le damos este espacio para que lo pueda hacer. Mateo capítulo 13, versículo 55, que Jesús en el contexto nos dice que había llegado a Nazaret, de donde él era. Y cuando comenzó a hacer señales y milagros en su tierra natal, la gente comenzó a decir: ¿no es este el hijo del carpintero? Ahora, fíjense el verbo que utiliza allí Mateo, guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Viste? Con ese punto de vista despectivo. ¿No es este el hijo del carpintero? Desacreditando quién era. Sus milagros confirmaban que era el Hijo de Dios. Era Dios mismo, visitando a su nación, a su pueblo amado. Pero no fue aceptado. No fue apreciado en su nacimiento. Tampoco fue aceptado en vida cuando él hacía su ministerio. Pero también la Escritura nos marca algo muy importante. Nos dice que no fue valorado en su muerte. Allí, en Mateo capítulo 27, verso 40, nos marca un momento de Jesús cuando estaba pendiendo de aquella cruz en el Monte Calvario. Y se escucha unas voces que dicen: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo capítulo 27, versículo 40. No fue valorado en su muerte. Jesús justamente fue aquella cruz, resultado de que su generación, de aquella generación, no le estimó, lo tuvo como nada. Y cuando esa secuencia lo lleva a Jesús, ni en su muerte la gente pudo reconocer que justamente esta profecía de Isaías 53 se estaba cumpliendo. De la manera como la va describiendo Isaías en cada uno de sus versículos. Porque si tendrían claro lo que era el contenido de Isaías 53, se tendrían que haber dado cuenta que en ese momento estaban crucificando al Hijo de Dios, porque se estaba confirmando por cada texto y por cada contenido de cada versículo lo que Isaías estaba diciendo. Pero no, vemos que aún allí, previo a su muerte, dice la Escritura que se escuchó decir que si eres el Hijo de Dios. Jamás pudieron ver en Jesús, jamás pudieron ver en el Señor al Hijo de Dios.
Sin embargo, todas sus obras, todos sus hechos, atestiguaban que Jesús era el Hijo de Dios. Pero aquella generación no pudo apreciar, lo estimó como a nada. Y hermanos queridos, no somos nosotros esa generación. Nosotros somos de la otra vereda, de los que decimos, Jesús es precioso para mí. Por eso en esta hora quiero rendir mi corazón, mi adoración, mis gratitudes, mis ofrendas espirituales a aquel que dio su vida por mí, que murió como ese cordero, que no abrió su boca, que enmudeció, porque estaba allí en esa muerte, reconciliándonos con Dios. Por eso en esta hora nosotros estamos rodeando los símbolos, no como aquellos que tenían a Jesús y no le apreciaban, sino como que le tenían como a nada, sino en esta hora cada uno de nosotros, desde nuestras casas, desde el lugar en donde te encontrás en este momento, unimos nuestros corazones y nuestros pensamientos y le decimos, Jesús, le decimos, Señor, tú eres precioso para mí. Por eso quiero en esta hora darte todas las gratitudes que solamente tú te mereces por darme el perdón de pecado, por cargar con toda mi maldad en aquella cruz y por no abrir su boca cuando la gente no valoraba y ponía en cuestionamiento si eres el Hijo de Dios. Él podría haber hecho milagros y señales abriendo solamente sus labios. Porque cuando Él abría su boca, se confirmaba su palabra y se confirmaban sus obras. Pero Jesús no solamente no fue tenido como algo precioso, sino como a nada en su nacimiento. No fue aceptado en vida cuando hacía su ministerio. No fue valorado en su muerte, pero tampoco fue esperado en su resurrección. Si nosotros nos vamos allí al Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 1, ese texto nos dice que habían algunas mujeres, así comienza ese capítulo. Lucas, capítulo 24, versículo 1. Dice, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo era el tiempo especificado que Jesús había ido marcando y diciendo en distintos momentos de su ministerio y en distintos lugares, en el templo, de que cuando ese cuerpo iba a ser destruido, que Él en 3 días lo iba a reconstruir.
Y esta mujer es como aquellos que le rodeaban, sus íntimos, sus discípulos. Nadie esperaba a ese Jesús que iba a resucitar a ese tercer día. Por eso estas mujeres fueron a cumplir con el rito habitual de un muerto y preparan ese día anterior todas las especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús no fue esperado en su resurrección. Pero nosotros sabemos que Él está vivo y que al resucitar de los muertos, Él fue la primicia de los que durmieron. Él es el que ha de venir, pero mientras esperamos su gloriosa venida, también queremos recordar su resurrección, porque es el sello de la victoria hacia la cruz. Él murió, pero resucitó. Y nosotros nos gloriamos en esa resurrección. Y sabemos que nuestra fe no es vana, porque Él no está dentro de los muertos, sino de los que viven. Y en esta mañana, en esta tarde, queremos entregarle a Él esta adoración, porque Él vive. Entonces tenemos generaciones que a través del tiempo tienen a Jesús como nada. Pero también el Señor tiene a aquellos que un día han tenido misericordia y gracia de nuestras pobres vidas. Y nosotros le vamos a decir: Señor, para nosotros tú eres el todo. Para nosotros tú eres precioso. Para nosotros eres lo más valioso. Y estamos aquí en esta mañana para recordarte en estos símbolos y para tributarte toda la gloria, toda la honra, todo lo que tú te mereces. Por quién eres y también por lo que has hecho a nuestro favor. Por eso, en este momento, vamos a cerrar este tiempo para que podamos participar, orando, diciéndole en nuestros corazones al Señor: Señor, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo un día ha hecho en nuestras mentes, en nuestros corazones, una obra. Una obra que nos permitió poder ver al Hijo de Dios descendiendo del cielo, viniendo a este mundo. Viniendo a buscar lo que se había perdido. Y Él nos pudo, en aquella cruz, justificar, reconciliar con el Dios del cielo. Gracias porque a pesar que el mundo te despreció, a pesar que el mundo de aquel tiempo no te estimó, te tuvo como nada, para tus hijos, para aquellos que tú has comprado con tu sangre preciosa. En esta hora te queremos
decir que tú eres precioso para cada uno de nosotros. Y en tu nombre oramos y te damos todas las gracias y toda la gloria que solamente tú te mereces. En Jesús oramos y decimos amén.